Y en los comentarios que me hacían las personas después de eso, te das cuenta de que lo estaban todavía procesando y lo estaban Y es que este tipo de incorporando. experiencia yo imagino que sí, sea especialmente reconfortante para un Efectivamente. creador, es que sin duda, ese punto de contacto con el público y ver cómo la gente reacciona, los premios también, por supuesto. No quería dejar de mencionar este trabajo que tú también incluyes como parte de la entrevista, que es un trabajo posterior, Sí. y háblame de él, por favor. Bueno, este es un trabajo que terminé ahora en mayo, o sea, está muy fresco. Se llama El regreso de Nicanor. El regreso de Nicanor. Pero eso es una coña, o sea, en realidad hay una razón para que se llame así, cuando veas el corto te darás cuenta por qué. Pero bueno, es una historia con 4 actrices, o sea, para empezar, no hay nadie que pueda hacer Nicanor ahí. Y no se desarrolla en Cuba, es una mirada diferente, también tiene humor, como te decía, un humor negro quizás en este caso, pero se desarrolla en un país de primer mundo X, no se dice cuál, puede ser lo mismo Francia que Canadá, que Estados Unidos, que Japón. Y son unas mujeres que están, un grupo de amigas que están sentadas a la orilla de la playa, después de ir a cenar juntas y tal, y están empezando están hablando, en un ambiente distendido por determinadas cosas que están tomando y tal, y empiezan a aparecer de pronto ahí confesiones. Y bueno, ahí te lo dejo. Bueno, sí. Pero lo que sí te puedo decir es que tuve la suerte de trabajar con Laura de la Uz, Taimí Alvariño, Ay, qué maravilla. Jacqueline Arenal. Qué bien. Y Ana Patricia Martín, la chica que te dije ahorita que debutó en la campaña, repite aquí conmigo. Y fue un gustazo. Aparte es un equipo mayoritariamente femenino. O sea, la directora de fotografía es la esposa de Luis Alberto García, Taimí Dadri. Que estuvo aquí en el programa, Bueno, nos dio una entrevista súper interesante sobre su trabajo. Ella fue la directora de fotografía, la productora fue, bueno, eso, una chica, Yamila. A ver, para sintetizar, yo creo que el muchacho que hacía el sonido y yo, todos eran mujeres en el grupo. Y es una experiencia difícil, pero realmente fue muy buena. O sea, además, tratar de ponerte también una mirada femenina. Fue una voluntad de renovar Nicanor y de todo. Si te soy sincero, incluso en el cuento original de esa historia, se trataba de 2 parejas heteros, o sea, un hombre y una mujer, otro hombre y una mujer, en la misma situación, en una playa y eso. Y de pronto se me ocurrió, estaba en España en ese momento, el año pasado, convertirlos a todos en mujeres. Le mandé el guión a Taimí y le dije, mira si te gusta. Me dijo, sí, me encanta. Entonces le dije, necesito conseguir a fulana y mengana. Y fue así. O sea, Taimí te hizo un poco el a ver, realmente no pasó mucho trabajo y fue muy bonito para mí, como mi staff ideal, o sea, claro. Cuerpo de actores ideal, eso fue exactamente lo que al final quedaron en la película. Y fue una experiencia además fue muy difícil porque fue una filmación toda en exteriores, todo. Y en una playa, y de noche, y con un fuego, o sea, que eso trae una serie de complicaciones. Pero increíblemente se pudo hacer y estoy muy satisfecho con el resultado. Hasta ahora nada más se ha puesto una vez en cine en Cuba, en el Infanta, en mayo. Pero bueno, ¿Tienes alguna noticia de cómo se va a mover? Ahora estamos tratando de mandarlo a algunos festivales por ahí y tal, pero espero que hasta que termine el año haya algunas presentaciones más. De todos modos, bueno, cuando las haya avisaré por las redes sociales y tal. ¿Nunca te ha dado por hacer humor desde el teatro como parte de un grupo? He escrito cosas para actores, para otros actores, claro. pero a ver, nosotros éramos un grupo que ninguno era un gran actor, lo que funcionaba porque teníamos todos una cohesión, pero la fuerza de nuestra propuesta escénica se basaba en los textos, no tanto, quizás Cruzata, Lo sé. Porque Cruzata, el de los Lucas, era el mejor actor del grupo, además. Pero los demás éramos más discretitos, ¿no? Entonces, de los 6, 2 ya no viven en Cuba y los otros nos hemos hecho irresponsablemente viejos. Entonces, no creo que nos vayamos a reunir. Pero sí, nos reunimos cada rato para pasar los fines de año o lo que sea, o cuando viene alguno de los que están afuera y recordamos las viejas glorias y hablamos de nuestros proyectos y tal. Lo que sí, eventualmente, aunque no como todos, pero por ejemplo, alguno de ellos ha trabajado en alguno de mis cortos como asistente de producción, bueno. Otro en el diseño de algo. O sea, he tratado de mantener algún tipo de contacto profesional. Yo estaba pensando, Eduardo, cada vez que tengo la oportunidad de conversar con uno de ustedes, de hacerles esta pequeña entrevista, sobre todo siempre me pongo en la piel de un creador, de una persona cuyo trabajo profesional depende, sobre todo en el cine, de un elemento muy concreto, que es el elemento económico para poder seguir avanzando, para poder seguir produciendo y creando. Porque bueno, es un proceso largo, es un proceso que empieza con una idea, empieza con un guión, empieza con una filmación, una postproducción, la exhibición y tal.
Ahora mismo quiero saber si eso te preocupa y una vez contestado o que me hayas respondido esto o no, fíjate, que me hables de si tienes haciendo algo ahora mismo, ya sea escribiendo, filmando, etcétera. Bueno, a ver, las dos preguntas se pueden resumir Se pueden, en una. claro, claro. Sí, sí, tengo un proyecto nuevo y sí, estoy angustiado por conseguir el dinero. Ya, O sea, me imagino. a ver, yo ya he hecho lo que puedo hacer por mi cuenta, que es ya escribir guión, o sea, una primera versión que me satisface. Seguramente dentro de un mes le pase de nuevo la mano o algo así, pero bueno, por lo menos ya está ahí convertido Claro. en guión, en un cuento que, como sabes, no siempre es fácil. No se trata simplemente de pasar a la estructura de guión los diálogos de eso, hay que escoger qué diálogos sí, añadir otros, en fin. Ya eso está hecho. Ahora empieza el proceso de tratar de conseguir dinero para un corto que no va a ser ni tan corto ni tan barato. Así que millonarios que me escuchan, ya saben. Sé que es un proceso tenso y un proceso complicado y que genera en todos los creadores y sobre todo los que están vinculados al audiovisual ahora en sentido general un estado de tensión grande con respecto a la posibilidad de seguir trabajando. ¿Estás escribiendo también? Sí. Yo no sé si has oído decir eso, que los hombres somos incapaces de hacer dos cosas a la vez. Ya. En ese sentido, y me temo que a estas alturas solo en ese, yo soy el tipo más viril que te puedes encontrar. O sea, yo literalmente no puedo hacer dos cosas a la vez. Yo mientras estuve en el corto apuntaba ideas para cuentos y eso, pero las apuntaba. Ahora que ya terminé el corto, estoy empezando a escribir algunos de esos cuentos. Bueno, a ver, voy por el segundo, pero digamos, la idea es hacer un cuento a la semana, hasta completar, digamos, 10 más o menos. Porque sí, trato todos los años de hacer algo de literatura. Hace como 5 años no escribo una novela, pero todos los años escribir algunos cuentos y tal. Y son ideas que justamente que nutren de posibilidades para nuevas películas. Está bien, bueno, pues muchísimas gracias por todo esto que nos has avanzado aquí, sobre tu trabajo, sobre tus inquietudes, sobre estos logros que ha tenido un cortometraje reciente que llega a Jibara, que tiene una relación espectacular con el público y que yo me imagino que sirva de elemento fundamental justamente en ese deseo de crear, de seguir trabajando. Claro que sí. Gracias, Eduardo, por haberte encontrado aquí con nosotros y yo espero que con los próximos estrenos podamos contar con tu visita aquí en Te Invito al Cine. Con mucho gusto. Para amantes del biopic, que es el tipo de cine biográfico, como usted sabe ya si es aficionado a este programa o si lo ha visto en la copiosa literatura cinematográfica que se publica en Cuba, amantes de las películas biográficas y sobre todo del rock and roll, se ha estrenado en Cannes, todavía aquí no, pero llegará pronto, creo yo, una película titulada Elvis, que como es natural, es una biografía de Elvis Presley, el llamado rey del rock and roll, uno de los más grandes artistas, independientemente de los motes, la propaganda, uno de los más grandes artistas que ha dado la música norteamericana, de los más completos y de los más versátiles. Elvis está dirigido por Baz Luhrmann, que es este director australiano que conocíamos, alcanzó fama mundial a partir de películas como Molinos Rojos y después El Gran Gatsby. De modo que, a juzgar por estas dos anteriores, debemos esperar que Elvis sea una película deslumbrantemente visual, con una dirección de arte completamente barroca, como han sido las películas anteriores. Tal vez sí, tal vez no, yo no lo he visto solo los trailers, los avances que se exhiben, que están en las redes para promocionar la película. Y a juzgar por estos, parece que Baz Luhrmann ha optado esta vez por un mayor equilibrio, porque ese cine tan barroco y tan impresionante y tan espectacular que él solía hacer, también con elementos musicales un tanto recargados, a veces sus películas parecían antologías de ciertas etapas de la música, pues esta vez se ha concentrado más, ha llegado a tratar de atrapar la verdadera esencia de una época. La película recorre la biografía de Elvis Presley, por supuesto, desde la etapa de la niñez hasta que murió, muy joven todavía, tenía solo 42 años en los años 70. Y junto con eso se hace también la historia de un país, según cuentan todas las reseñas y según apunta la sinopsis oficial del filme.
La historia de un país que entre los 50, los 60 y los 70, la época de mayor gloria de Elvis, aunque fue un artista que nunca conoció etapas de declive, siempre estuvo en la máxima popularidad, en los número 1 de los hit parade y toda esta cosa que existe en la industria discográfica y musical en Estados Unidos para consagrarla y para lograr la comunicación con el público. El caso es que, como decía, la película se las arregla también para hacer la historia de un país entre la etapa de inocencia, que de alguna manera fueron los años 50, y aquel rock and roll que hablaba de la cultura juvenil y de los jóvenes que bailaban y que trataban de eludir la autoridad paterna de alguna manera, toda esa rebeldía juvenil de los años 50, esa era la etapa de inocencia, porque en los 60 ya en Estados Unidos empieza la lucha por los derechos civiles y en los 70 es la etapa de la gran decepción con los escándalos políticos, Watergate y similares. Y todo esto de alguna manera, indirectamente se refleja en el filme, porque ya digo, es la historia básicamente de Elvis Presley y de su complicadísima relación con su manager y apoderado, que el coronel Parker, así le llamaban, porque se llamaba Parker y era coronel, nada más que eso. Y además de eso, que representaba un poco el control en la vida de Elvis, un tanto el equilibrio, un tanto la conservación de ciertos valores norteamericanos para un artista que tendía a la desintegración y el caos, hay que decirlo, porque todo hay que decirlo. Y también la película es, de alguna manera, la historia de amor preciosa, legendaria casi, entre Priscilla Presley, que está todavía, creo que vive todavía, sí, y es la encargada de toda la enorme fortuna que dejó Elvis Presley, y la madre de sus hijos además, y bueno, la historia de amor entre Priscilla Presley y Elvis, que los dos fueron de alguna manera iconos de la cultura norteamericana en cuanto a su manera de vestir y su manera de actuar y de vivir en general, de vivir. Hay que decir que la película cuenta con la misma directora de arte y de vestuario que animó las películas anteriores, la esposa de Baz Luhrmann, se llama Catherine Martin, y que todo esto van a hacer nominaciones al Oscar dentro de unos meses. Es decir, Catherine Martin, Baz Luhrmann y por supuesto Austin Butler, un actor muy joven que vimos en Érase una vez en Hollywood y que es el que encarna de una manera sorprendente, a juzgar por estos trailers que he visto, a Elvis Presley por su parecido y por la interpretación que hace del famoso rey del rock and roll. Antes de terminar el año veremos muchas otras biografías, una de Madonna, una de Michael Jackson, otra de Bob Marley, así que están de moda de nuevo y por largo tiempo las biografías musicales. Por ahora esperemos por esta de Elvis Presley. Y llegamos al final de otra noche donde aprendimos un poco más sobre el séptimo arte. Yo te espero la próxima semana a la misma hora y siempre por el canal educativo para tener la suerte de decirte una vez más, te invito al cine.